Pídele al Señor en esta hora que sea Él abriendo tu entendimiento, iglesia. No hay manera de comprender las Escrituras si el Espíritu Santo no nos las hace comprender. Y es necesario que estemos en el Espíritu para recibir la bendita palabra de Dios. Porque si no, dice las Escrituras que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y vas a recibir la palabra como un hombre natural. Por eso el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos que es necesario que caminemos en el Espíritu. El hombre espiritual va a querer lo espiritual, el hombre carnal no. Escrito está que a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Pero aquí se le predica al Espíritu y también al que camina en la carne, para que vuelva el Señor. Amén. Padre, en esta hora nos disponemos a leer tu bendita palabra con reverencia, con temor, Padre, con temblor, con mucho temor de Dios, Señor. Creyendo, Padre Santo, que nos estás hablando a nosotros. Que este mensaje es para tu iglesia, Señor. Una iglesia que está dormida, Señor, adormecida. Una iglesia, Padre Santo, que quiere hacer su voluntad. Bendito sea, Señor, que nos traes para que conozcamos tu voluntad, Señor. Poder declarar como tu amado Hijo: venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, Señor. Hoy tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Palabra que es viva y que es eficaz. Tu evangelio, Señor, que es el poder que tú usas para salvación, por medio de la predicación, que para muchos es locura, pero para los que creemos es el poder que Dios usa. Bendita sea tu palabra. Y benditos todos aquellos, Señor, que traes a recibirla. Hoy clamo para que haya buena tierra en esta noche. Y para que todos aquellos que vean este mensaje, Padre Santo, atiendan al llamado que tú le haces a tu pueblo, Señor. Bendito eres, Señor. Derriba argumentos, fundamentos, razonamientos, toda altivez, todo orgullo, Señor, todo hombre viejo, Señor, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, toda hipocresía, Señor, toda religiosidad y toda idolatría, Señor, se ha derribado por el poder de tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Palabra de Dios, palabra que viene de tu boca y no más palabra de hombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Preciosa la intercesión. Cuando viene del Espíritu, es un mismo idioma, porque es el mismo Espíritu. El Señor está sacando todas aquellas emociones, porque la iglesia se mueve más en emociones que en ilusión. Pero cuando el Espíritu clama, Él no se equivoca. Es el mismo idioma. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8 que Él tiene un idioma y que hay muchos que no lo pueden comprender. Unos le dicen: ¿y por qué tienen que hablar tan fuerte? Porque el Señor te está llamando. Y a los que está llamando están solos espiritualmente. ¿Por qué cuando mi Señor predicaba decían: predica como quien tiene autoridad? Porque el Señor nos da autoridad. Esta palabra, la misma palabra tiene autoridad. Y la autoridad que le da a aquellos que predican es autoridad dada de lo alto. Porque el mensaje que tú recibes, lo recibes de Dios. Por eso todos aquellos que hablaron de parte del Señor decían: y vino palabra de Jehová. No palabra de hombres, palabra de Dios. Y esta es la palabra que te predico, confirmada por la intercesión. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cómo es que siempre es el mismo tema? Mira cómo predicó Jonás.
¿Sí, Jonás? ¿Cómo predicó Juan el Bautista? ¿Cómo predicaron los profetas? ¿Cómo predicó mi Señor Jesucristo? ¿Cómo predicó los apóstoles, sus testigos, los que caminaron con Él? ¿Y cómo predicó Pablo, que era un testigo del Espíritu? Porque Él no caminó, pero fue revelado Jesucristo, así como a nosotros. Amén. Ellos predicaban de arrepentimiento. Y la iglesia se le olvidó predicar del arrepentimiento. Él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y tristemente en este tiempo la iglesia se ha encargado, como decía el Espíritu Santo a través de la intercesión, de colocar títulos y renombre, aún aplaudir los dones que han sido dados por Dios, pero no llevaban a la iglesia al arrepentimiento. Porque hay ministros sin arrepentimiento, hay líderes sin arrepentimiento, hay profetas sin arrepentimiento, hay ovejas sin arrepentimiento. Él está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Amén. La misma voz en todo el mundo. Amén. Llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y el pueblo de Dios pidiendo señales. Al Señor le pidieron señales. ¿Hizo señales? Sí. Él hizo señales. Pero si vemos la condición en la que está la iglesia está en pecado. Y él dice, esta generación infiel, incrédula, perversa, pide señal. No tendrán otra señal más que la señal de Jonás, el arrepentimiento. Esta es la señal que veremos en los últimos tiempos. Porque no va a venir con una iglesia que está con mancha y con aroma. Su iglesia tiene que volver al Señor. Su iglesia tiene que volver al Señor. Amén. Y arrepentirse. Como decía el Espíritu, llámese profeta, llámese pastor, llámese apóstol, llámese intercesor. No sé cómo te llames. Lo único que sé es que el nombre, que es sobre todo nombre, te está llamando al arrepentimiento. A toda su iglesia. El evangelio se había adulterado y se había cambiado por un evangelio diferente. Y habían olvidado donde escrito está que el que predica otro evangelio sea anatema. El evangelio se llama el evangelio de Jesucristo, no hay otro evangelio. Aquellos que escuchen el mensaje, si tienen un renombre, tienen que saber que ese es el verdadero evangelio. Si han leído las escrituras. Pero le han puesto arengo. Porque no hay nada más satisfactorio que recibir aplausos y ver que la iglesia está llena. Cuando las escrituras dicen que habían 5,012 con el Señor. Y cuando empezó a hablar del pan de vida eterna para salvación, se devolvieron 5,000. Es necesario predicar la verdad. Porque Cristo es la verdad, iglesia. Amén. Tú y yo somos la iglesia. Pero Él va a venir, escucha bien, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él mismo, la mayor señal, se los he dicho a todos los que me conocen, la mayor señal que yo estoy viendo es la señal de Jonás, que está llamando a su iglesia al arrepentimiento. Lucas, capítulo 12, 13. En el nombre de tu Hijo, Señor. Leo con reverencia, con temor, con temblor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de tu Santo Espíritu. Arrepentidos o pereceréis. ¿Qué dice? Arrepentidos o pereceréis. Si no hay arrepentimiento, ¿qué hay? ¿Quién lo dice? Jesús. Si no hay arrepentimiento, ¿qué le espera a los que no se arrepienten? Perecerán. ¿Por qué les da miedo contestar? Perecerán. ¿Perecerán? ¿Arrepentidos o pereceréis? Este mensaje
Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Algunos? Todos. Pereceréis igualmente. Claro, pero a mí me gustaría que cuando uno viniera le contaran a uno una historia, esas que lo motivan a uno, ¿cierto? ¿Por qué siempre del arrepentimiento? Porque mi padre me envió a predicar del arrepentimiento. Amén. Y en toda la escritura habla sobre el arrepentimiento. Amén. O siempre se cita la misma parte de las escrituras. ¿No es cierto? Y en toda parte habla del arrepentimiento. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Quieren un mensaje diferente porque se acostumbraron a innovar? Hoy, ¿qué mensaje le doy a la iglesia para sorprenderlos? El mensaje de Jesucristo. Amén. Todos tienen que proceder al arrepentimiento. Amén. Y ellos estaban hablando de estos acontecimientos. Como tal vez he escuchado yo cuando hay un terremoto en un lugar y mueren miles. Es que ellos son idólatras. ¿Cierto? ¿Han escuchado? Es que ellos, escuché una vez y luego dijeron que era mentira, apedrearon a unos cristianos en una plaza. Siempre están buscando la justificación de por qué sucedió eso. Y nos volvemos jueces, ¿cierto? ¿No lo han escuchado? ¿O no se han escuchado cuando esto pasa? Esto estaba pasando. ¿Eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso piensan? Les dijo el Señor, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. Llámese como se llame. Todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Amén. O si no, pereceréis. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos dice el Señor, no dice algunos, todos procedamos al arrepentimiento. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, dice el Señor. Antes, sino que, si no tienes remordimiento, si no te arrepientes, todos van a perecer. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Este mensaje no es para tu hijo, no es para tu esposo, es para los que vinieron. Nos están llamando al arrepentimiento. Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16. Hay personas buscando en las escrituras que mire, se está cumpliendo la profecía que el nombre iba a ser escrito allá en el muro de yo no sé qué, el nombre de Jehová, y la profecía tal, y la profecía tal. Están buscando todas esas profecías. Y la más grande señal que hay es el Señor llamando a su iglesia a santificación. Amén. A arrepentimiento. Puedo ver lo que mi Padre está haciendo. Y sé que esto no se mueve por volumen. Porque dice que llama a sus ovejas y ellas reconocen la voz de Él. Amén. Lo obedecen y le siguen. Él las está llamando. Y muchos están reconociendo que es la voz de Él. Su idioma, su verdad. El príncipe de los pastores está llamando a sus ovejas. Y les está diciendo, vengan. Estás pierna y quebrada. Estás sucia. Estás lejos, te he traído. Quiero cuidarte. Quiero vendarte.
Quiero que seas más blanca que la nieve. Y mi sangre tiene el poder de hacerlo. Amén. Él está viniendo por cada una de ellas. Y la gente dice, Él vino hace más de 2000 años, pero pronto vuelve a iglesia. Y Él dijo que no venía por cualquier iglesia. Él mismo la está preparando. Él mismo la atavía, Él mismo la lava, Él mismo le coloca estas especias, la perfuma, el Espíritu Santo. Así como la reina Esther, que tuvo una preparación, así mismo prepara su iglesia, su novia. Y Él ya lo está haciendo, porque la señal, yo, Clara Cruz, la estoy viendo. Pecadores arrepentidos, los pródigos que están lejos, y está llamando a los hermanos de casa que no han querido arrepentimiento, que creen que no necesitan arrepentimiento. Aquellos también. Dice San Mateo capítulo 16, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Qué dice el Señor? ¿Estamos ahí? Amén. Hipócritas. ¿Qué dice? Hipócritas. Claro, esta palabra es muy fuerte. ¿Quién la está diciendo? Jesús, Señor. Él está quitando la hipocresía de su iglesia. Amén. Hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación que mala y adúltera, que significa infiel, demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Y cuál es esa señal clara? Arrepentimiento. ¿Qué le predica a uno? A una generación que ha adulterado el evangelio y que ha sido infiel con él. Dime qué le predica. ¿Qué le predico? Que todo está bien y que los tesoros de los cielos están para ti. Que las bendiciones son para ti. Mucha gente dice, es dura la palabra de oír. Pero la iglesia está en obediencia o desobediencia. La iglesia ya nació de nuevo. Cuando el Señor levantaba a sus profetas era para hacer que su pueblo volviera a Él y los sacerdotes también. Porque si el sacerdote se desvía del verdadero mensaje, pues es el mensaje que le da al pueblo. Y la palabra profética, la verdadera palabra profética, es para hacer volver el pueblo de Dios a Dios, a su Dios. Amén. ¿O no han leído cómo predicaban los profetas? Llevaban a los sacerdotes y a los falsos profetas al arrepentimiento. Lean ustedes. La reprensión primera es para los sacerdotes. Dice ustedes, Isaías capítulo 5 dice que el pueblo está cautivo porque le falta el conocimiento. Pero en Oseas 4 dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento por cuanto lo desecharon. Porque el Señor nuevamente está colocando el fundamento correcto en su iglesia. Que es Cristo. No son los dones, no son los milagros, no son los profetas que te dicen mañana va a pasar esto. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y Él está levantando sus verdaderos siervos a predicar la verdad a los que se han desviado de la verdad. Y te digo que ellos no son invitados a ningún lado, pero el Señor pone las plataformas. Así sea un parque, se va a predicar la verdad. En el tiempo que el Señor lo demanda. Y no habrá temor de predicar la verdad, habrá más temor de desobedecer al Padre. Es tiempo de que su iglesia despierte y la única forma es a través de la verdad. Porque conocerá la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Quieren señales, iglesia?
la iglesia anda atrás de ministerio en ministerio buscando señales y en la misma cautividad. No es verdad. Viene un profeta de USA, habla y uno se cae. ¿Y qué? Cuando se cae, ¿qué pasa? ¿Escribe en el nombre del libro de la vida? No, pero te caes. Viene uno que no habla, pero con la mirada te habla, solamente y allá corren. Se les olvida que en los últimos tiempos Satanás te engañará con señales así. Hay que mandar a su pueblo a escudriñar las escrituras para que conozcan la verdad y no sean engañados fácilmente. Amén. Si no se predica de Jesucristo, no es la verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Él es la única verdad. El Padre es verdad y Cristo la verdad del Padre. Él glorifica al Padre. Hay gente que dice, pero ¿por qué hablan tanto de Cristo? Hablar de Cristo es hablar del Padre, porque todo lo que es el Padre es Cristo hecho carne. ¿Quién es el Padre? Pero es que ¿por qué de Cristo si es Jehová? No conoces a Dios, porque todo el que no reconoce al Hijo de Dios no conoce a Dios. Porque el Hijo de Dios es el amor de papá por nosotros. El Hijo de Dios es la salvación de Dios para su pueblo. El Hijo de Dios es todo lo que es el Padre, la esencia de papá, quien vive en carne y nos revela quién es el Padre. Pero como no entienden, no saben ni a dónde mandar el pueblo. No, el Espíritu Santo no, Él es una persona. Él es el consolador, le dice Él, una persona. Y Él, por medio del Espíritu, tenemos al Padre y al Hijo en nosotros. Amén. La gente no entiende. Como no lo entendía yo. Los tres son uno solo. Y hay que estar en el Espíritu con Él para ser entendido. Yo no lo entendía. Dijo, tú eres tripartita, espíritu, alma y cuerpo, pero eres una sola. Tú no puedes, me explicaba el Padre, decir aquí estoy, alma, quédese en mi casa mientras que yo voy a la iglesia. Donde estás tú está el espíritu, el alma y el cuerpo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Quiero que entiendas eso, porque esto te lo hace entender es Él. Y no te lo cuenta nadie, y hay convicción. Pueden venir a decirme lo contrario, pero Él me lo explicó y me lo hizo entender. Por eso tienes que ir a Él. Él te hace comprender sabiduría. Amén. Él mismo. Por eso el Padre es el Hijo, amén. Y el Hijo es el Padre, amén. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Y la gente, Espíritu, 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 ay, pero le estoy siendo infiel al Padre. Los tres son el mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Cristo es el Verbo de Dios. Y los tres son Dios. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tienen funciones diferentes, pero son claras. Y la gente no puede entender. Si tú contristas el Espíritu Santo, estás contristando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él no es cualquier cosa. Él es el Espíritu, la presencia del Dios vivo, aquí en la tierra, en este templo, que hay que cuidar, la presencia de Dios en nosotros. Amén. Pero la iglesia ni entiende, ni tampoco lo sabe explicar, y tampoco explicarlo puede ser entendido. Tienes que vivir en el Espíritu para poderlo entender. Y tuve que tener primero una relación con el Espíritu, porque fui al Padre y me dijo, no puedes, devuélvete. Y me hizo devolver primero con el Espíritu, porque Él es el que revela al Hijo y el Hijo que revela al Padre. Amén. Ese es el conducto regular. Ve al Espíritu, porque Él te guiará a toda verdad. Él me enseñó la verdad. Ve al Espíritu, porque Él es tu maestro y el maestro me enseñó. Ve al Espíritu. Cuando tuve la relación con el Espíritu Santo, me dijo, llegó el tiempo, te voy a revelar de quién habla. Me reveló a Cristo. Cuando veo a Cristo, yo no veo a alguien, veo al Padre. De
tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo, quien es Cristo. Padre, tú me amaste y veo el amor de Dios en carne. Y lo sigo viendo. Es algo naturalmente difícil de entender. Pero cuando lo entiendes, tú cuidas la presencia de Dios. Y sabes que hay que cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y te cuidas de cómo caminas, porque Él te enseña por qué camino debes andar. Pero muchas veces salen y lo dejan en el templo y vuelven al otro día a encontrarse con Él. El Espíritu Santo está con todos, quiere estar en todos y va a estar sobre, no todos, sobre algunos, sobre sus verdaderos testigos. Amén. Los que testificarán de Él, o sea, sobre su verdadera iglesia. Amén. Porque como hay mover del Espíritu en una congregación, creen que todos tienen el Espíritu Santo. Eso es falso. Porque el Señor Jesucristo les dijo: el Espíritu Santo está con ustedes y estará en ustedes. Y el Espíritu Santo se recibe mediante la fe en el Hijo de Dios. Si no saben quién es Cristo, ¿lo tienen o no lo tienen? Está con ellos, pero no en ellos. A medida de que tienes fe, Gálatas capítulo 3 dice que uno recibe el Espíritu mediante la fe en el Hijo de Dios. Amén. Y Él dijo en Juan 20, desde el 20 en adelante, sopló, dijo: reciban el Espíritu Santo, porque no lo tenían ellos. Estaba con ellos, porque Él dijo: está con ustedes. Reciban. Lucas capítulo 24 dijo: y les abrió el entendimiento, porque el que nos abre el entendimiento es el Espíritu Santo. Amén. Y comprendieron las Escrituras. ¿Saben cuándo recibieron el Espíritu Santo los de camino a Maús? Cuando parten el pan. Cuando tú decides no solamente ser de los que buscan a Jesús, sino de los que siguen a Jesús. Ahí te hace comprender y empiezas a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tomas tu barca, como le dijo el Señor a Pedro, apártala un poco más de la orilla, no estés donde están todos, donde solamente vienen a un culto. Ven, porque dice que cuando apartó la barca, allí le enseñó las Escrituras. En la orilla la oye, pero más allá te las enseña y te hace comprender sabiduría. Y dice: si quieres sabiduría, pídesela al Señor sin dudar, porque tiene abundante sabiduría. No hace excepción. El que le pida le da, pero no en tus caminos, iglesia. Es necesario apartar la barca un poco. Seguirlo, y cuesta seguirlo. Y han hablado de lo que cuesta seguir a Jesús. Seguir a Jesús cuesta. Pero Él dice que todo el que pierda su vida por Él, la va a ganar, no la va a perder. Amén. Y que todos no están dispuestos a ser la verdadera iglesia. Siguen buscando como los 5,000 por el pan y el pez, por milagros, hasta que les hablan de vida eterna y hablan que hay un precio, pero no, hay un costo, hay un precio, porque dicen que hay que calcular ese precio que hay que pagar. Oh, pero más adelante dice que también hay una recompensa. Amén. Aquí y allá en los cielos. Amén. Eso dicen las Escrituras. Generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Claro, pero ¿cómo es esa señal? San Mateo capítulo 12. La generación, capítulo 12, verso 38. La generación perversa demanda señal. San Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, ellos ¿cómo le llamaban? Maestro. La iglesia está llena de ellos. Dice: deseamos ver de mi señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo le decía: Señor, explícame esto. Claro, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó.
Aquí está hablando de cuando hay arrepentimiento, la resurrección que hace en nosotros estará en el corazón de la tierra. Cuando Él entra a tu corazón hay un verdadero arrepentimiento. Cuando Él entra al corazón de nosotros, empieza la obra completa. Con arrepentimiento y perdón de pecados por la crucifixión, pero la sepultura de aquel pecado y la resurrección, como fue expulsado del gran pez Jonás 3 días. ¿Le volvió a dar vida? ¿O quién puede salir de un gran pez y lo tragó? Amén, gloria a Dios. Lo expulsó el tercer día. Cristo fue levantado por el dedo de Dios. ¿Qué dijo en Juan capítulo 2? Destruirán el templo, no dijo que lo iba a destruir. La gente predica y dice, o yo he escuchado gente que dice, no, es que dijo que iba a destruir el templo. Ese fue el martes, el falso testimonio que levantaron y por eso lo crucificaron. Es que dijo que iba a destruir el templo. Nunca dijo eso. Lean Juan capítulo 2. Dijo, destruyan el templo. ¿Quién ha destruido el templo? Nosotros mismos a través del pecado. Destrúyanlo, que yo en 3 días lo voy a levantar. Amén. Eso es lo que dicen las escrituras. Amén. Y a través de la resurrección, Él viene y levanta el tabernáculo caído de David. Este templo que no podía, el altar estaba también derribado, todos los muros, las puertas, como en el tiempo de Nehemías. Y viene el Señor a través de la obra redentora. Entraré al corazón a circuncidarlo y haré que nazcan de nuevo. Esta es la verdadera obra completa del Señor Jesucristo. El renacimiento de su iglesia. Nacer de nuevo. No simplemente con señales como está la iglesia. Ese es el verdadero, esta es la señal que habrá. Su iglesia nacerá de nuevo. Porque si Él dice que viene por esta iglesia es porque esta iglesia existe. Y esta iglesia va a ser preparada por Él. Procura ser esa iglesia como dice la alabanza. Procuremos ser iglesia. Esa iglesia como la senda antigua que iba al cautivo, pero van a los cautivos arrastrando sus propias cadenas. Van al enfermo y dicen, ay, también. Van llenos de qué? De raíces de amargura. Y el sanador lo primero que hace es sanar las raíces de amargura que ha generado el mundo en su pueblo. El arrepentimiento es la señal, iglesia, de estos últimos tiempos. Amén. Y como decía el Espíritu Santo a través de Diana, de la hermana Diana, caerán de rodillas. Filipenses capítulo 2. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblarán sus rodillas y proclamarán que Jesucristo es el Señor. ¿Quiere señal? Aquí el Señor dice cuál es la que va a haber. ¿Cuáles señales están buscando? Que el Señor haga todo por nosotros, ya lo hizo. Lo único que tenemos es que creer. Y es lo que más le cuesta. Creer, venir y dejar que nos sane y nos liberte a través de su bendita palabra. Pero lo único que tenemos que hacer le cuesta a la iglesia. Por eso dice que habrá postreros que serán primeros. Esos hijos pródigos que vendrán. Y papá los ve de lejos y los recibe y los reviste de Cristo. Un pecador arrepentido, pero no como el hermano mayor, como predicó el Espíritu Santo ayer. Aquellos que llevan años sentados, como el hermano mayor enojado. Y es que porque el Señor hizo fiesta. Él no manda a arrepentirse. Yo quiero que también tú entres, porque por más que hayas trabajado en el campo, hayas trabajado en mi obra, estás sin arrepentimiento. Y le rogó que entrase y no quiso. Porque cree que las obras lo van a salvar. Sin arrepentimiento no hay salvación. Diezmes, ofrendes, te arrodilles, te congregues, prediques, ores, hables en lenguas, eches fuera demonios. Así lo llames Señor, Señor. Si no has nacido de nuevo, Él te dirá, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y hoy el Espíritu Santo me dijo, háblales de esta señal. Hoy, Señor, hoy es el día del arrepentimiento. Cada vez que predico, aquellos que escuchan, veo la oportunidad del Señor que los llama al arrepentimiento. Hoy, no mañana, hoy. Estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Perdón.
y la condenará, porque ellos que se arrepintieron a la predicación de Jonás. Vuelvo y lo leo porque aquí es donde el Señor me enfocó. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién? Jesús. Él mismo nos está hablando. Amén. El pueblo de Nínive se arrepintió por la predicación. Y al Señor le plació que mediante la predicación Él salvara a su pueblo, a los que crean en el Evangelio. No por obras para que nadie se gloríe, sino por creer en el Hijo de Dios. Si tú crees que el Señor te habla y te llama arrepentimiento, gloria al Señor. A Él le plació que fuese así, el verdadero arrepentimiento. Amén. Y no terminas amén, pero hay una señal de ese verdadero arrepentimiento que ya se los voy a decir. Entonces dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría. Y hay unos que viven en el barrio y ni vienen, que viven aquí en Cali. ¿Saben de dónde venía ella, cierto? De lejos, a escuchar la sabiduría de Salomón. Y él pidió sabiduría y el Señor se la dio. ¿Quién era la sabiduría de Dios? Cristo, la revelación. Y dice que todos venían y se asombraban de la sabiduría que tenía Salomón, pero nadie habla de la sabiduría de Salomón, que es la sabiduría de Dios. Y él, teniendo todo y esa sabiduría, él se desvió, y por eso dijo al final: el resumen del predicador es que obedezcamos al Señor y que haya temor de Dios. Amén. Porque Salomón lo tuvo todo, pero si no tenemos a Cristo no tenemos nada, porque él se había olvidado. Y dice que ella vino de los fines de la tierra a oír esa predicación, la que a ti te cuesta escuchar. Dice: para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Aquí estamos hablando de la señal de Salomón, ¿cierto? Y de que esta señal, la señal de Jonás, dijeron que amén. La señal de Jonás, dijeron amén. La señal de Jonás, la predicación y el arrepentimiento del pueblo. Mediante la predicación ellos fueron salvos, por creer en la predicación. Tú no eres salvo por venirla a oír, tú eres salvo por creerla y obedecerla. Amén. Y arrepentirte. La salvación es mediante el arrepentimiento y nacer de nuevo, iglesia. Ahí es donde hay salvación. Porque le han enseñado a la iglesia que es creer en el Hijo de Dios, y ellos dicen: yo creo. Y me han dicho: yo hice la oración de fe. Ok, la oración de fe no salva a nadie. La oración de fe no va a salvar a nadie. Hoy 5,000 me recibieron a Cristo y no predicaron de Cristo, sino que hicieron la oración de fe. Lo que salva es haber predicado de Cristo, y la oración de fe es un complemento de la predicación de Cristo, del mensaje. No debemos evangelizar así. Repita conmigo: Señor Jesús, te hablo. ¿Quién es Él? No sé, pero repita, que está siendo su nombre. Yo me imaginaba al ángel ahí al lado escribiendo el nombre. Eso es falso, porque confesaban con su boca, pero no habían creído con el corazón. Y escrito está que hay que creer con el corazón y confesarlo con la boca. Ni los que predicaban ni los que iban habían creído, porque ni siquiera se había conocido el fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús. Tiempo de ignorancia le llama el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 30, verso 17. Por lo cual el Señor demanda que todos los hombres se arrepientan, porque es un tiempo de ignorancia permitido por Él. En Isaías lo dice. La primera, la visión de los 70, donde hubo señales, prodigios, donde hubo autoridad Dios, porque los demonios se sujetaban. Pero ¿y los nombres escritos en el libro de la vida qué? Porque ni siquiera los de la iglesia estaban escritos, y iban a predicar el evangelio. Sí está escrito, porque hubo gente que se fue aquí de la congregación diciendo que eso no era así. No.
La palabra de Dios dice que hay que creer con el corazón. ¿Y cómo van a creer si no se predicaba de Él, sino del Evangelio de la prosperidad? Hablaban del Evangelio del amor, pero nunca Cristo por ninguna parte, sino un amor que toleraba el pecado. Y no el amor que venía a perdonar el pecado y a que dejáramos el pecado. Donde le enseñaban a la gente a ir más a las cosas terrenales. Cuando Él dijo que busquemos primeramente el reino de Dios, no se predicaba del reino de Dios ni su justicia, que es Cristo, sino de las añadiduras. Y llevábamos al pueblo a que fuera tras de las añadiduras. Más carros, pidan dólares, pidan. Y la gente pida. La iglesia tiene que arrepentirse. Cuando habla las escrituras de la preeminencia del amor, no del dinero, iglesia. El amor es primero antes que el dinero, porque el que se va tras del dinero cae en lazo del diablo. Y esa es la raíz de todos los males. Y uno de los males que hay en la iglesia es el amor al dinero. Amén. Y desviaron el mensaje, porque Satanás sabe que hay en el corazón del hombre. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Sí, a nosotros nos predicaban eso, amén. Tú eras partícipe porque tenías comezón de oír también. Todos somos responsables. Dice, todos los hombres tienen que arrepentirse. Porque bien que lo tolerasteis, dijo el Señor una vez. Lo tolerasteis. Bendito sea el Señor que nos está llamando y abriendo los ojos. Busquen primeramente el reino de Dios. Y llevaban a la gente a oraciones, dice, para conseguir las cosas que quiere dar. ¿Qué te ofrece Satanás? ¿Qué te ofrece el mundo? Lo mismo que decía la iglesia que buscaras. No el reino de Dios. Y el reino de Dios es real, está aquí, iglesia. El gobierno de Dios, Él quiere trasladarte del reino de tinieblas al reino de la luz del amado Hijo Jesucristo. Donde se hace la voluntad del Padre, que es mejor que la tuya y que la mía. Donde hay paz, gozo y salvación. Este mensaje no le va a gustar a muchos, pero como el mensaje no es para que les guste, Jesús nunca predicó para eso, sino para salvar tu alma y mi alma, iglesia, y a los que van a oír este mensaje. Es para salvación. Y pueden haber personas que tengan más señales, pero yo estoy viendo que el Señor me dio la señal de los últimos tiempos, que los pecadores se arrepientan de verdad y vuelvan al Señor. El poder del Evangelio para hacer que un pecador se arrepienta y vuelva a Él. Ahí es cuando empiezan los cielos. Yo soy parte de esa fiesta. Y me gozo con el Señor. Pero yo no veo señales ahí en casa de oración, te digo. Cada vez que un pecador vuelve a Él, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Él quiere a aquellos que no se han arrepentido de verdad hacer la fiesta, iglesia, por tu verdadero arrepentimiento y conversión. Es tu alma la que está en juego, iglesia. Tu alma, la que le costó caro a mi Señor Jesucristo tanto dolor para darte salvación a ti y a mí. Despreciamos una salvación tan grande por estar en el engaño y la mentira. Bendito sea el Señor que está sacando la levadura de los fariseos en su iglesia. La hipocresía y el engaño. Ay, sí, hay mucho engaño en la iglesia, de nuestro propio corazón, que el corazón es engañoso. Amén. Yo puedo ver esas señales en estos tiempos. Primera de Corintios. No, yo sigo pensando que tienen que haber señales. Y en la mega triple iglesia, allá sí que hay señales, allá está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está donde se cuida su presencia. Amén. Amén. Donde se le respeta, donde se le da lugar.
no donde hay solamente señales, iglesia. Porque que un pecador se arrepienta es por la obra del Espíritu Santo, no de los hombres. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21, para los que no creen lo que se está predicando. Dice el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. ¿Por qué se arrepintió el pueblo de Nínive? Por la predicación. Fueron salvos, dice que ellos van a venir a juzgar a los que no se arrepintieron, porque ellos sí. Dice: al Señor le plació que nos salvara a los que creen por la locura de la predicación, no de las señales. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos y griegos, Cristo, 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 el poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, porque Él llamó a lo vil menospreciado para avergonzar, iglesia, a los que se creen sabios. Dice: sino que del honesto del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios de lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él nos dio sabiduría, justificación, santificación y redención, iglesia. Amén. A los que ha llamado a salvación por medio de la predicación. Amén. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Es mediante la predicación de Cristo y creer en este evangelio que hay salvación. Jonás. Capítulo 3. El Señor envió a Jonás a predicar. Primero vino palabra de Jehová y él desobedeció. Y Jonás sabía que el Señor le habló. Jonás no dudaba de que el Señor le había hablado. No hay que dudar cuando el Señor habla, sino que él no obedeció. Hasta que fue al gran pez, primero la tormenta y luego el gran pez. Pero no nos vamos a enfocar por el tiempo en el capítulo 3. Dice: Nínive, ¿qué? Se arrepiente. El Señor le envía un mensaje a Nínive. Hoy te está dando el mensaje a ti. En este tiempo se lo dio a Nínive. Hoy se lo está dando a su iglesia y a todos los que escuchen este mensaje. Amén. Escucha. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Qué vino? Palabra de Jehová. Diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Quién da el mensaje? ¿Quién da el mensaje? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Proclamar. El mensaje se recibe de Dios. Escucha, para mí y para todos los que predican. No digas: voy a sacar el mensaje. Tú y yo no damos el mensaje. Nosotros transmitimos el mensaje que ha salido de la boca de Dios. Voy a sacar el mensaje. Estás dando tu mensaje. Pero si tú dices: voy a la intimidad, recibir el mensaje que el Señor tiene para su iglesia, vas a hablar de parte del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque el Señor, el Espíritu de Dios, sabe de qué necesidad tiene su iglesia. Tú y yo no, ni siquiera vemos la propia necesidad de nosotros, que es cada día estar más y más parecidos de la mano del Señor. Amén. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. ¿Qué estaba haciendo?
Predicaba diciendo, ¿qué estaba haciendo? Predicaba. Vuelvo y pregunto, ¿qué estaba haciendo? Predicaba. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Él ni siquiera dijo que se arrepintiera. Mediante la predicación. Uno no tiene que forzar a que un pecador, uno dice esfuércenlos, pero no fórcenlos. Escuchen, miren acá, porque el mensaje es para nosotros. Amén. Ningún ministro puede forzar a alguien a entrar, porque es a la obra del Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que predicar la verdad. Y uno quisiera en sus fuerzas, uno quisiera como sacudir el diente. Puedes ver lo que te está diciendo. Vas a quedar frustrado, como yo quedé al principio. Yo creí que el mensaje, que sé que vino del cielo, a mí no me lo dio ningún hombre, a mí me lo dio Él. Por eso hay convicción de lo que predico, porque vino de Él y no de los hombres. Amén. Me frustraba, yo dije, Señor, todos se van a convertir y vamos a hacer una congregación diferente. Y cuando tú te paras, porque esta palabra tiene el poder de discernir pensamientos e intenciones del corazón, tú ves enojo. Tú ves corazones orgullosos, cómo se resisten a la verdad. Y duele. Que no quería predicar. Y pude entender lo que decía el profeta Jeremías. No quiero hablar más. Pero mi Señor en la misma escritura dice, irás, pero no te oirán. Porque no te tienen que oír a ti. El que hago la obra soy yo. Amén. Y trata con el pueblo, pero trata conmigo. Yo un día dije, Señor, ahí no es. Dígame a dónde voy. Voy a las calles, yo voy. Es ahí. Luego te diré a dónde tienes que ir. No te oirán porque el corazón de este pueblo es obstinado. Y esta palabra tiene el poder de quebrantar el corazón endurecido. Porque para eso se predica. Para que la dureza del corazón que te quede sordo y ciego, martillo, pum, pum, hasta que el Señor haga la obra. Y cuando menos pensamos, hay un derramamiento de la gracia de Dios. Y haremos fiesta en los cielos. Solamente me dijo, predica. Si están, predica. Si se van enojados, predica. Y si vuelven, predica. Yo soy el que pongo la tormenta y el pez para volvernos a traer aquí. Tú no te preocupes, solo predica. Mediante la predicación. Eso es lo que el Señor me dice. Y si vuelven, vuelven, predico. Amén. Yo no estoy preocupada por qué plataforma me dan. Porque después de que tengas el Espíritu Santo, Él te va a poner a predicar donde están los peces y ahí habrá cosecha. Amén. Gloria a Dios. Porque puedes ser invitado en algún lugar, pero si no la voluntad del Señor, por eso, pase lo que pase en mi vida, le digo, si es tu voluntad, si no en tu tiempo, Señor. Amén. ¿De qué sirven las plataformas si esa no la ha levantado el Espíritu Santo? Él prepara la red y también prepara el pez. Y los va a llevar a lugares donde nadie querrá oír. Pero para que se cumplan las escrituras de que fue predicado el evangelio y que no quisiste oír. Por eso tiene que ser predicado aún a los que no quieren oír. Para él ser tomado por justo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ustedes no creen, pero aún hay gente alrededor escuchándolo. A ellos también se les predica. A ellos se les predica. Porque Él es el que abre el entendimiento, los oídos y los ojos. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día y predicaba diciendo, ya 40 días Nínive será destruida. Porque la intención de Jonás no era que se arrepintieran, pero el Señor le dijo, predica. Predica. Señor, predica. Le está hablando a su iglesia que en algún momento va a tener que predicar. A los mudos que no se atreven ni siquiera a hablar, decirle al Señor, gloria a Dios, porque te cuesta darle gloria. Pero cuando viene el renuevo, tienes que saber que hay que predicar. Amén. Y los hombres de Nínive, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Creyeron. ¿Qué hizo Jonás? Predicar.
¿Y qué pasó con el pueblo? Creyó, porque el que pone el querer como el hacer es el Señor. Porque la intención de Jonás no era que se arrepintieran, porque cuando se arrepintieron, Jonás se enojó. Y dijo, yo sabía que usted es Dios justo y misericordioso, ¿para qué me mandas igual los va a perdonar? Enojado Jonás. Usted predique. Ellos creyeron a Dios y proclamaron que ayuno. Jonás les dijo, hagan ayuno. Cuando viene el Espíritu de gracia sobre un pecador, es precioso, iglesia, se lo digo por testimonio. A ti nadie te dice qué tienes que hacer. El mismo Espíritu empieza a hacer la obra, el Espíritu de gracia, donde tú sabes que necesitas más. Tú mismo reconoces que necesitas ser lavado. Tú mismo reconoces que necesitas esta vida porque estás muerto sin Él. Tú mismo, nadie te lo impone, ni te tienen que rogar para congregarte. Falta el Espíritu de gracia en la iglesia. Amén. Y hay que clamar por Él. Zacarías capítulo 2. ¿Dónde está el Espíritu gracia en el enojo? ¿Dónde está? Pero Él dice que lo derramará. Prediquemos y esperemos que el Señor haga como Él quiera. Él es el Señor de la iglesia. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El Señor no te pide que lo hagas, que rasgues tus vestiduras. Él quiere un corazón contrito y humillado. Eso es todo lo que Él pide en este tiempo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Cuando te has arrepentido, hay un clamor dentro de ti. Jesús, sálvame, dame salvación. Sálvame y seré salvado. Sálvame y seré sanado. Hay convicción porque estás viendo al Salvador, al sanador. Estás viendo al Señor de señores. Porque el Espíritu de gracia derramado sobre alguien, ahí convence. Lo primero que hace el Espíritu es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Te convence de pecado. Ves la condición de pecador en la que estás y te ves tu pecado en aquella cruz. Ves al Señor Jesucristo lacerado a causa de nuestro pecado. Cuando esto pasa, Él te presenta a Jesucristo. ¿Ves que eres pecador? Sí. Te presento el que vino por ti. Te amó desde antes de que lo conocieras. Jesucristo, el Espíritu Santo lo presenta. Y conoces al Salvador, al que perdonó tu pecado y quita toda culpa. Amén. Gloria a Dios. Y cuando conoces al Señor Jesucristo, tú sabes que es necesario nacer de nuevo. Esto no es una escuelita dominical. Esta es la obra del Espíritu Santo en un pecador. Amén. Ya basta de la religión. Muchos no han conocido el Espíritu de gracia. Pero este es el comienzo. Se ve en la predicación. Aquí inicia todo, convenciendo al pueblo con la verdad, no con engaño ni con mentira. Y esto va a hacer que el corazón Él me permite ver. Hay personas que golpean. Cada predicación, digo, tarde que temprano, Señor, usted hará la obra. Pero que están reconociendo la condición en la que están. Hasta que clamen al Señor. Hay unos, como me ha pasado a mí. Una persona le dije, ¿quieres conocerlo? Quiero. El segundo día me reuní y cayó, vi la gracia de Dios. Me quedé sorprendido. Él obra como Él quiere. Él no es predecible, Él es Dios. Y Él me sorprende cada día viendo su obra. Si no cúbranse de silicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué? Escucha. Y conviértanse al Señor. No solamente es hacer un ritual religioso, como el Señor nos enseñó. ¿Para qué lloran tanto? Están llorando por remordimiento, pero no por un verdadero arrepentimiento. Él nos enseñó aquí. Y llorábamos y llorábamos. Ustedes lloran porque aman el pecado que les estoy diciendo que deben. Porque
porque lo ama, porque uno llora al muerto que ama. Están muriendo al viejo hombre, pero ¿por qué lloran tanto? ¿Por qué no miran lo que les estoy entregando? Y nos hizo voltear a verlo a él y entendimos que él quita para darnos. Amén. Que hay que morir para vivir, que hay que menguar para que él crezca. Y pudimos entender que es necesario nacer de nuevo, iglesia. Él dice, y conviértanse al Señor. Conviértase cada uno de su mal camino, cada uno de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Porque ellos decían, ay, el Señor así nos perdona, no. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios quiere que ver esa obra, iglesia. Quítate esa túnica, quítate esa religión, porque estás atrás de un ministerio, porque estás atrás de los dones. Quítatelo, porque Dios está viendo el pecado que hay en su iglesia. Y vio Dios, ¿qué vio Dios? Mira lo que vio. Y vio Dios cómo echaban fuera demonios, y vio Dios cómo hacían milagros, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Arrepentimiento y convertirnos a Cristo, naciendo de nuevo, iglesia. Esto es lo que ve Dios. No solamente arrepentirse y hacer silicio, porque vuelven como el perro al vómito y como el cerdo al lodo. Escrito está. Pero cuando te conviertes de tu mal camino, te tengo una buena noticia. No lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. Amén. Por eso a Él hay que cuidarlo. El mejor aliado que podemos tener, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro consolador, nuestro maestro, el bendito Espíritu Santo, el que hace la obra de Dios en nuestras vidas. Las obras de Dios. Porque Jesucristo vino a deshacer las obras de maldad en nosotros para hacer las obras de Dios. Es hora de que la iglesia se convierta y se arrepienta de su mal camino. Porque Él está hablando a su iglesia. ¿Por qué la iglesia? Claro, usted se la tiene montada en la iglesia. Les digo que este mensaje viene de parte del Señor. Porque Él me dijo, primero mi iglesia, porque el juicio va a empezar por casa. Y mi iglesia la encargada de llevar las buenas nuevas de salvación. Levántate, toma tu lecho y anda. Así te dice el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le habla a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, le habla a la iglesia y le manda que se arrepienta. Porque el fundamento no era él y tuvo que irse a presentar a la de Éfeso, a la Esmirna, a la de Tiatira. Toda le dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy, porque él no era el fundamento de la iglesia. Y le dice, conozco sus obras, sé todo el arduo trabajo como el hijo mayor, ¿cierto? Como el hermano mayor del hijo pródigo. Conozco que trabajas en mi obra, pero arrepiéntete. Eso dice el Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos. Pídele al Señor que el reino de Dios llegue a nuestras vidas. Es tiempo de que el gobierno de Dios llegue a nuestras vidas. Corre a Él, iglesia, no nos está echando fuera. Venga tu reino. Estás literalmente diciendo, yo abdico del trono de mi corazón. Aleluya. Cuando tú dices venga tu reino, estás diciendo literalmente yo renuncio a ser el que decide en mi vida. Y te declaro a ti, Jesús, el Señor y el Rey, por el sacrificio de la cruz. ¿Habrá algún sacrificio demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios? Si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros.
Profetiza sobre los huesos secos y ellos vivirán. Profetiza sobre los huesos secos y ellos vivirán. Profetiza sobre los huesos secos y ellos vivirán. Y yo sé que esta palabra es de vida eterna, Señor. Profetiza sobre los muertos y ellos vivirán. Profetiza, profetiza, profetiza. Y profetizar es declarar la palabra, la verdad sin adulterar. Esa es la palabra de vida eterna. Esa es la palabra de vida eterna. Que pocos quieren oír, pero los que hallarán salvación en Él, en Cristo Jesús. Aleluya. Bendita es tu palabra. Bendita es tu palabra. Aleluya. 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 Gracias, Señor. He hablado, Señor, de lo que ha salido de tu voz. El resto lo haces tú, Señor. Gloria al Señor. El resto lo haces tú. Aleluya.